Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con la unidad uno, que es función. Dentro de función vamos a ver lo que es función lineal. Bien, la capacidad que tenemos que desarrollar hoy es la de interpretar las principales características de una función a partir de su expresión analítica y a partir de su gráfica. Entonces, ¿qué es lo que quiero que practiquemos? Poder describir las características de una función a partir de una expresión analítica, que quiere decir como una fórmula, si quieren llamarlo, a partir de una fórmula, es decir, o sea, la fórmula de la función lineal van a tener, entonces ustedes tienen que describir, decir, la función lineal es creciente, la pendiente de la función es negativa, la ordenada al origen es tanto y corta al eje y en tal punto. Esas características que tienen las funciones lineales. Eso quiero que hagan a partir de una fórmula, si quieren llamarlo fórmula, pero en realidad se llama expresión analítica. Y también quiero que hagan lo mismo a partir de una gráfica. O sea, teniendo una gráfica, quiero que ustedes me digan si la función es creciente o decreciente. Si la función tiene pendiente positiva o negativa. Y si la función le corta en un punto al eje Y. Esas tres características vamos a practicar bien para poder desarrollar esta capacidad. Bien, antes de pasar a las informaciones, quiero hacer un breve repaso de la representación gráfica de una función. ¿Cómo se grafica una función? Bueno, para poder graficar cualquier función se necesita de un sistema de referencia, que es el plano cartesiano, el que usamos comúnmente. ¿Sí? El plano cartesiano sirve entonces para graficar, para representar funciones en un sistema de referencia. Bueno, tenemos el eje X, el eje Y. Al eje X se le suele llamar también abscisas y al eje Y se le suele llamar ordenada. Bien, abscisa y ordenada entonces. La abscisa está dividida en una parte positiva y otra negativa. Positiva a la derecha, negativa a la izquierda. La ordenada también está dividida en dos partes. Positiva hacia arriba, negativa hacia abajo. Entonces, para poder ubicar un punto, por ejemplo, el punto A, si yo quiero ubicar el punto A que tiene coordenadas negativo 3, positivo 4, entonces yo tengo que fijarme, voy a mejorar un poco esto, ahí está mejor. Bueno, si yo quiero ubicar este punto en el plano, entonces tengo que fijarme en el primer numerito que es negativo 3. Eso me va a indicar si va a ser a la derecha o a la izquierda, dependiendo del signo. Como es negativo, va a contarse hacia la izquierda. El segundo numerito me indica hacia arriba o hacia abajo. Si es positivo hacia arriba, si es negativo hacia abajo. Entonces, en este caso, yo tengo negativo 3, empiezo de acá, negativo 3, estoy contando, no hay que marcar, y luego positivo 4, que es hacia arriba. Y ahí se marca, ahí sí se marca el puntito, que es la ubicación de A. Entonces, A es el punto negativo 3, 4. Bien, entonces así se ubica punto y esto es fundamental para poder graficar las funciones que más adelante vamos a ver. Bien, pasamos a las informaciones sobre función lineal. Una función lineal tiene esta forma, o sea, tiene la forma f de x es igual a mx más b. F de x es lo mismo que y, ¿sí? Es lo mismo que poner una letra y ahí, ¿sí? Es una variable dependiente. M es la pendiente de la red. V es la ordenada al origen, ¿sí? Me va a indicar en dónde le corta al eje Y. Bien, este punto donde le corta al eje Y siempre tiene esta forma, ¿sí? 0 y luego el valor de V, que voy a encontrar en mi expresión analítica. Esta es la expresión analítica de la función. Bien, para representar gráficamente una función se debe tener en cuenta de que es una función lineal, lo que significa que su gráfica va a ser una recta, ¿sí? Y para trazar una recta solo se necesita de dos puntos. Teniendo dos puntos ya se puede trazar una recta utilizando la regla y ya está la representación gráfica. Vamos a ver el primer ejemplo.
tenemos la expresión analítica. Esta es la expresión analítica. F de x es igual a 2x más 1. Bueno, entonces para ir describiendo esta función, ya podemos decir que corta al eje y en el punto 0, 1. ¿Sí? Siempre va a ser 0 y después el numerito que acompaña a la variable, o sea, el término independiente, ¿sí? Este término. Bueno, entonces es 0 seguido de este valor. Este es el punto donde la gráfica le corta al eje y. Su pendiente es 2, es el coeficiente de x, ¿sí? Y es positiva, por lo tanto la función es creciente, porque es positiva, la función es creciente, ¿sí? La recta forma un ángulo agudo cuando es creciente. El ángulo que forma la recta con el eje x siempre es un ángulo agudo. Para representar la gráfica, o sea que para representar esta función tenemos que darle dos valores a x, ¿sí? En los valores ustedes van a elegir. Se recomienda no dar valores muy grandes y también se recomienda dar un valor positivo y un valor negativo. En este ejemplo se le dio a x valor negativo 1 y positivo 1. ¿Qué es lo que se hizo? Se reemplazó la x con esos valores. Entonces acá nos queda 2 por negativo 1 más 1. Esto efectuado me da negativo 1. ¿Sí? Con la calculadora, voy a buscar un rato mi calculadora para poder mostrarles que esto se carga directamente a la calculadora y ya van a tener el valor que ustedes necesitan, ¿sí? El segundo valor también se reemplaza en vez de la x, se pone ahí entonces directo en la calculadora. Vamos a poner 2 paréntesis, 2 por positivo 1, cierran paréntesis, y más 1 es igual, nos da positivo 3, ¿sí? Que es el segundo numerito. Entonces ahí tienen los puntos. ¿Qué se hace con estos puntos? Se ubica en el plano. El punto A, el primer punto, negativo 1, negativo 1. ¿Sí? Negativo 1, negativo 1. Es este punto. El segundo punto es 1, 3. 1 positivo, 3 positivo. Y luego ya se traza una línea que pase por esos dos puntos. Esa es la representación gráfica. Y con eso termina el ejercicio. Bien, pasemos a otro ejemplo, que es este. Tenemos una función lineal otra vez. Esta función lineal, en donde vemos que el coeficiente de x es negativo 3 y esa es la pendiente, ¿sí? El positivo 4 que vamos a usar para indicar dónde le corta al eje y, le corta en el punto 0,4. Su pendiente es negativo 3, es negativa y por lo tanto la función es decreciente. ¿Sí? Cuando la pendiente es negativa, la función es decreciente. ¿Sí? La recta entonces forma con el eje x un ángulo obtuso. Este ángulo obtuso mayor de 90. Y para graficar, nuevamente le damos valores a x, negativo 1 y 1. Pueden darle otro valor, no hay ningún problema. Y esto se carga a sí mismo en la calculadora para poder encontrar el valor de x, ¿sí? Entonces, por ejemplo, negativo 3, paréntesis, negativo 1, cierra paréntesis, más 4 es igual. Y da 7, que es este numerito. La misma cosa con el otro. El otro es positivo, entonces nos va a dar positivo 1. Una vez que tengamos estos dos puntos, se ubica en el plano negativo 1, 7. Negativo 1, 7. 1, 1, 1, 1. Un detalle importante que yo he puesto acá, la parte gráfica, quiero que se fijen un ratito, que cuando los números son grandes, los valores son grandes, el 7 por ejemplo no es muy grande, pero si hay números más grandes, entonces se puede tomar cada cuadrito de a 2. Acá yo tomé el eje y como que cada cuadrito vale 2. El eje y quedó en 1. ¿Sí? Entonces el negativo 7, 1, negativo 1, 7, perdón, negativo 1, 7 está ubicado acá, ¿sí? Entre el 6 y el 8, la mitad. Y el 1, 1. 1 positivo y 1 positivo. ¿Ven? Este punto está entre el 1 y el 2, entre el 0 y el 2, perdón, y es el 1. ¿Sí?
Un detalle importante que tienen que tener en cuenta. El ejemplo 3, que es el más importante, es en donde ya tenemos la gráfica y lo que tenemos que hacer es analizar la gráfica y describir, ¿sí? Entonces es describir la función a partir de su representación gráfica. El ejercicio va a estar solo el gráfico. Ustedes van a describir, van a decir en dónde le corta al eje Y. Está indicado todo en el gráfico. Corta al eje Y en el punto 0,3 y al eje X en negativo 2, 0. ¿Sí? Al eje X negativo 2, 0 y al eje Y en el punto 0,3. La función tiene abscisa en el origen, o sea que le corta abscisa en el origen es el numerito que acompaña al punto donde le corta al eje Y. ¿Sí? Eso se llama abscisa en el origen. Perdón, esto sería ordenada al origen. La abscisa en el origen sería este. ¿Sí? Bueno, entonces tiene abscisa en el origen A es igual a negativo 2 y ordenada B igual a 3. La pendiente es positiva porque está inclinada a la derecha. ¿Sí? Forma con el eje X un ángulo agudo, ¿sí? Para poder escribir la expresión analítica que tiene esta forma, B ya sabemos. B va a estar indicado por este puntito, que es 3. ¿Sí? Ya sabemos. Ahora, la pendiente se halla con esta fórmula. Con esta fórmula. ¿Sí? Negativo B sobre A. ¿Y de dónde voy a sacar A y B? A voy a sacar de donde le corta al eje X y B voy a sacar de donde le corta al eje Y. Ahí ya tengo el valor de A y B. Estos son los valores de A y B. Y reemplazando en esta fórmula se encuentra la pendiente que es 3 sobre 2. Y así se forma la función f que es 3 sobre 2x más 3. Entonces ahí queda la descripción y cómo se halla la función. Bueno, los ejercicios de práctica tienden para representar estas funciones, representar las tres funciones, perdón, las cuatro funciones en un plano, uno en cada plano, ¿sí? Un plano para la función 1, un plano para la función 2 y así sucesivamente. Pero si van a usar un solo plano, tienen que indicar bien, ¿sí? Por ejemplo, trazan, vamos a suponer que quieren dibujar en un solo plano. Lo pueden hacer también, no hay ningún problema. Solo que tienen que indicar cuál es la función 1, cuál es la función 2. Vamos a suponer que trazan acá una recta, después trazan la otra función, después trazan la tercera función, ¿verdad? Un lío acá, pero lo que tienen que hacer es indicar cuál es cuál, ¿verdad? Por ejemplo, pintando. Yo pinto en rojo y es el ejercicio 1. Este otro pinto en, no sé, pinto en verde y esa es el ejercicio 2. Tengo que indicar el ejercicio 2 y este es, por ejemplo, azul. Entonces ahí tengo diferenciado o colocar ahí al lado el nombre. ¿Sí? Colocar, por ejemplo, acá al ladito ejercicio 1. Ejercicio 1. ¿Sí? Indicar el ejercicio 1, el ejercicio 2 y así sucesivamente. ¿Sí? No hay ningún problema. Bueno, el B dice compara las rectas que has trazado y responde. ¿Qué diferencia encuentras entre ellas? ¿A qué se debe la diferencia en cuanto a su inclinación? ¿Sí? Van a mirar los gráficos que hicieron y van a responder a las preguntas. Y por último tienen este gráfico y van a tener en cuenta el ejemplo número 3 y describir así mismo como se hizo la descripción en el ejemplo 3 me van a hacer acá al lado. Una vez terminado, van a sacar foto o escanear la parte de los ejercicios solo para poder alzar en la plataforma. Con eso entonces terminamos la lección de hoy. Espero que hayan entendido la explicación. Cualquier consulta lo pueden hacer utilizando los diferentes medios que disponen. Les deseo una feliz jornada y nos vemos oportunamente.